Buen día, bienvenidos a la presentación de uno de los principales diseños cualitativos que es el diseño etnográfico, presentado por María Fernanda Díaz y Julio Orellana Marroquín. Ok, primeramente vamos a hablar sobre qué es la etnografía. Bien, es un método de investigación social el cual sirve para estudiar de forma sistematizada el desarrollo cotidiano y características culturales de grupos sociales, actividades que son los grupos sociales y la interpretación que se otorga a cada aspecto dentro de la comunidad, el cual es el objeto de estudio. El diseño etnográfico es un diseño básico de la investigación cualitativa, el cual estudia grupos, organizaciones y comunidades, también elementos culturales. El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, y finalmente presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Cabe mencionar que los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas. Así como pueden observar en este slide, donde menciono a civilizaciones antiguas y también actuales, no solamente antiguas. Cabe remarcar que menciono a civilizaciones antiguas porque el diseño etnográfico se puede basar desde una civilización antigua hasta una actual. Depende mucho del propósito de la investigación. Pero sí, se investiga y se estudia a una organización, grupo social. Ok, antes de comenzar a hablar sobre las características de la investigación etnográfica, voy a mencionarles la pregunta de investigación que se suele hacer en el diseño o marco etnográfico. Son preguntas sobre las características, estructura y funcionamiento de un sistema social, grupo, organización, comunidad, subcultura o cultura, desde una familia, hermandad o hinchada hasta una megaciudad. Ok, entonces, ¿qué información nos proporciona este diseño etnográfico? Nos proporciona la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran al sistema social, historia y evolución, estructura que implica social, política, económica, interacciones, lenguaje, reglas y normas, también patrones de conducta, mitos y ritos. Todo esto sobre al grupo social que se está investigando. Ok, aquí pueden encontrar algunas características de la investigación etnográfica. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de investigación? Pueden checar que hay 4 puntos, pero yo les voy a añadir 2 más. Por ejemplo, otra característica es que se guía por la experiencia en el campo. ¿Qué quiere decir? Que proviene de esta y nos señala cómo debe evolucionar el estudio, muestras e información adicional que debe recolectarse. El estudio de campo es una característica del diseño etnográfico porque el investigador está en el ambiente de los individuos a ser estudiados, estás en el campo de estudio, por decirlo así. Entonces, de ahí saca toda la información, todas las muestras, fotos, lo que tenga que tener. Y además de la observación, se puede utilizar otras formas de recolección de datos, como las entrevistas, reuniones grupales, obviamente con los integrantes del grupo social, grabaciones en audio y video, claramente teniendo el permiso de la gente que está siendo grabada, recopilación de documentos y materiales. No solamente la observación es una manera de recopilar información, sino que también las otras que ya acabo de mencionar. Bien, dentro de las características hay un grupo que se llama categoría de distintos tipos y estos son algunos como los pueden observar. Voy a explicar uno por uno, que son la categoría de individuales, que se refiere a una persona en particular. Las compartidas, que es por varios miembros del sistema social estudiado, como conocimientos, actitudes, creencias, mitos, valores, simbolismos. Relaciones, los vínculos que hay entre los individuos de expresión cultural, la religión, lenguaje, arte y música.
tecnología o cultura material, herramientas de trabajo, por ejemplo, necesidades de supervivencia y desarrollo humano del sistema cultural, por ejemplo, reglas y normas, depende cómo se rige el lugar donde se está haciendo la investigación, e históricas, acontecimientos y vivencias que han forjado el sistema. Cabe mencionar que esta categoría es características de la investigación etnográfica. Bien, ahora vamos a hablar sobre los elementos culturales de estudio en una investigación etnográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que estos elementos culturales son los que se estudian cuando se lleva a cabo una investigación etnográfica o se empieza un modelo etnográfico. Son los puntos culturales a tratar. Pueden observar que hay algunos, pero yo les voy a mencionar otros. Por ejemplo, estructuras religiosas, valores y creencias, definiciones culturales. Eso es muy importante. Matrimonio, familia, castigo, recompensa, remuneración del trabajo, ocio, diversión, entretenimiento, etc. También los patrones y estilos de comunicación. Las guerras y conflictos, las injusticias, el uso de tecnologías, por ejemplo, si tienen acceso a internet, si tienen acceso a correos, páginas web, ahí entra también el tipo de comunicación, si tienen acceso a computadoras, a, no sé, un ciber, teléfonos celulares propios, o si son teléfonos celulares de cuando es una comunidad y solamente hay uno y se reciben llamadas desde una caseta. La vida cotidiana, el centro de poder y distribución del poder, cómo se rige ese grupo social. Estos son algunos elementos culturales que son estudiados cuando hablamos de el diseño etnográfico. En los diseños etnográficos, el investigador tiene que realizarse constantemente varias preguntas, como qué cualidades posee el grupo o comunidad que lo distinguen de los otros, cuál es la estructura de este grupo, qué reglas rigen a este grupo, qué creencias comparten en este grupo, qué rasgos los caracterizan, entre otras preguntas que pueden ayudar al planteamiento del problema de la investigación. La investigación etnográfica puede comenzar con un modelo o teoría o bien directamente con el campo de trabajo. Desde la recolección, el investigador va integrando de manera coherente toda la información que va recolectando durante sus entrevistas. Puede usar diferentes métodos para recolectar toda esta información, por ejemplo, usando notas de observación, con entrevistas, con documentos como mapas, dibujos o diarios. Y al igual que en otros diseños, el investigador va revisando o poniendo en primer plano y en segundo plano los datos que va recolectando, va poniéndolos de mayor a menor importancia, si se le quiere denominar así a los datos, y así es como el investigador usa todas estas preguntas para ir recolectando o complementando su investigación. Si el investigador ha decidido usar el diseño etnográfico para su investigación, pues debe estar muy consciente de que en la sociedad existen diferentes grupos o comunidades que tienen características muy diferentes. Entonces es aquí cuando entran las clasificaciones de los diseños etnográficos, y el primer tipo de diseño etnográfico es el realista o mixto. En este diseño se recolectan datos tanto cuantitativos como cualitativos del grupo social o comunidad sobre ciertas categorías. Estas categorías se van dividiendo en datos cuantitativos o cualitativos, como mencioné al principio.
Por ejemplo, si el estudio tiene una categoría de interés que en el ejemplo sería sobre emigración, los datos cuantitativos serían la edad, el número de personas de tal género, por ejemplo, el número de hombres o el número de mujeres en esa comunidad, y los conceptos cualitativos serían las experiencias de los miembros de esa comunidad con la emigración y los sentimientos que desarrollan cuando están emigrando. El siguiente diseño es el diseño crítico. En este diseño, el investigador está interesado en estudiar a los grupos marginados de cierta comunidad o sociedad para contribuir y ayudarles a resolver ciertos problemas de injusticia e inequidad. Los investigadores frecuentemente intentan resolver estas situaciones con fines de denuncia. Por ejemplo, una investigación en ciertas empresas o una empresa en específico en la que discriminan a trabajadores por su origen étnico, y esto provoca situaciones inequitativas. Los investigadores analizan categorías o conceptos vinculados con ciertas cuestiones sociales como el poder o la injusticia, y aquí es cuando ellos entran y empiezan a apoyar a estas personas con tal de intentar ayudarles a resolver sus problemas o conflictos que tienen dentro de esa pequeña comunidad. El siguiente diseño es el clásico. En estos diseños se considera a toda la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Se consideran casos típicos de la cultura y excepciones. Los resultados se conectan con las estructuras sociales. El siguiente diseño es el diseño macroetnográfico, y su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. El siguiente diseño es el diseño microetnográfico. Este diseño se centra en un aspecto de la cultura o una situación social concreta. Por ejemplo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios o en una compañía de asesoría legal. El siguiente diseño es el estudio de casos culturales. En este diseño se consideran a una unidad, un grupo, comunidad o ciudad en función de toda la cultura, desde su historia y evolución hasta todos los subsistemas sociales, económicos y políticos. Y por último está la metaetnografía, que se refiere a la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones dentro de la comunidad o sociedad que está siendo estudiada. Los grupos o comunidades estudiadas en diseños etnográficos poseen algunas características, como que los individuos que las conforman mantienen interacciones regulares y lo han hecho durante cierto tiempo. Esto se refiere a que los miembros de cierta comunidad ya se conocen y han interactuado entre ellos durante mucho tiempo y saben cómo relacionarse entre ellos. La siguiente característica es que representan una manera o estilo de vida. Y por último, que comparten creencias, comportamientos y otros patrones, así como una finalidad común. Es decir, que tienen ciertas características o en este caso similitudes, y es así como están, se podría decir, ubicados o localizados en su sociedad o en su grupo social. Ok, para finalizar hemos decidido dejar el link en la caja de comentarios
el artículo de investigación con diseño etnográfico que nos tomamos la tarea de investigar. En él podrán encontrar la manera de investigación que es el modelo etnográfico y cómo se lleva a cabo.